Disciplina táctica, empuje y alguna racha de buen juego, dominó por completo un partido feo y bronco en la primera parte. Los azulgranas dispusieron de 4 grandes oportunidades de gol. Una de ellas esta que verán enseguida, con un disparo de Manuel que se va ligeramente cruzado. El Córdoba, sin embargo, no disparó ni una sola vez a portería. Mal arbitraje del madrileño Herrero Sodar, quien se dejó ir el partido progresivamente y no se entendió con sus auxiliares. Mostró 6 tarjetas amarillas. Esta fue la primera del partido para el visitante Nandi. Dejó, sin embargo, sin sanción esta dura entrada de Cortés sobre Julio, que quedaría lesionado. Atención, porque de inmediato va a llegar una oportunidad para Santos en una de las mejores jugadas del partido. Este remate a la media vuelta se fue al poste. Más tarde, córner ensayado con remate de Márquez. Les pedimos que sigan prestando atención a esta jugada porque significaría una nueva oportunidad después de centrarnos en el rematador. Va a llegar el balón hasta ahí. Cortés es quien centra y Diego el que remata. Y aquí la primera de las excelentes intervenciones del portero Montes, que saca casi desde dentro. No solo incidentes en la Madrila este fin de semana, también en el descanso del partido, sus más y sus menos, y la policía invita a 2 espectadores a cambiar de sitio. Segunda mitad más movida, con el Córdoba algo más suelto. De entrada este remate de Manuel y otra excelente intervención de Montes. La primera vez que llegó el Córdoba con peligro a portería fue esta, López Murga, al centro, y Nandi no llega, pero lesiona a Diezma, que se recuperaría más tarde. Era el minuto 4 de la segunda parte. Volvemos al protagonista de la tarde, Montes. Esta vez contesta al remate de Diego. Al saque de esquina evacúa casi desde dentro un cabezazo de Félix. Este es el momento. Ahora acción individual e individualista de Manuel, que tenía compañeros mejor situados. Y de nuevo Manuel, en jugada muy parecida a la anterior y como siempre, Montes. Enseguida habría otra opción de gol para el Extremadura. Va a ser Santos el que se encuentre al remate y ya saben, Montes el que despeja. Sobre la media hora del segundo tiempo va a ser de nuevo Manuel quien envíe al poste. La jugada la recibe desde Diego. Este es el momento. Se encontraba en posición correcta el delantero del Extremadura. Mantecón, que acababa de salir por Montero, pudo adelantar sin embargo al Córdoba en la segunda llegada de este equipo a portería. El centro es de López Murga. Excelente también la intervención de Diezma. Y lo que parecía imposible, el gol, obra de Diego, quien simulaba encontrarse en posición de fuera de juego, aunque el árbitro estaba muy encima de la acción. Este es el momento del remate y ahí sí que Montes no pudo hacer nada por evitar el gol. Observaremos la repetición. El árbitro muy bien situado y un jugador del Córdoba que sale en la parte superior de la imagen, que es la petición de fuera de juego, y Diego que marca el 1-0, minuto 36 de la segunda parte. Tan solo 3 minutos después, saque de esquina, fallo el único de Montes en la salida, remate de Félix y Julio que saca esta vez desde dentro. Repetición, ahí tienen el fallo de Montes en la salida, el remate de Félix, ahí está ya la pelota dentro de la portería y Julio que la saca. Para finalizar, jugada polémica con posible derribo de Cortés a López Murga. En la repetición observarán cómo el defensa no llega al balón y sí golpea la pierna del delantero cordobés. De cualquier forma, triunfo justo de una Extremadura que arriesgó más, jugó mejor y tuvo excelentes oportunidades. El Córdoba, dedicado a destruir, no mereció mejor suerte. Por la calidad de sus jugadores, a estar en esas 4 plazas que dan lugar a jugar la liguilla de ascenso. El Extremadura consiguió esos 2 puntos y volvió a demostrar el por qué está, sorprendentemente para algunos, en esa 4ª posición que ocupa entre los mejores del grupo. El Extremadura volvió a demostrar que además de saber jugar al fútbol, cuando no lo hace, le echa una cosa que también en fútbol es muy importante, que tiene bastantes nombres, como por ejemplo garra y coraje. Ayer volvió a utilizar estas armas, volvió a utilizar también en algunas fases del juego de su buen fútbol y conseguía imponerse finalmente por 2-1 al Jerez. En los prolegómenos de este a priori interesante encuentro, directivos del Mérida charlando amigablemente, y les ven con el actual entrenador del Jerez, José Enrique Díaz. Toda una premonición, se preguntarán algunos. El caso es que Extremadura y Jerez agotaron lo que de motivo tuvo este encuentro en sus primeros 45 minutos, cuando solo habían transcurrido 4. En primer lugar, cuando llevaban 3 jugados, se producía esta acción que daba lugar al primer gol del partido. Su autor iba a ser Sastre, con ese magnífico disparo pierna izquierda que no pudo alcanzar Santi Esteban. Lo vamos a ver repetido. El saque de la falta desde el medio del campo del Extremadura iba a acabar en los pies de Sastre, que conseguía así el primer gol. Solo un minuto después, y como consecuencia del saque de centro, una mala cesión de Miguel Ángel II estuvo a punto de suponer el segundo tanto del partido para el equipo azulgrana, y la tienen. El balón hizo incluso el efecto óptico de entrar en la portería. Y en ese mismo minuto, en el 4, esta acción polémica
donde Santi Esteban saca bajo los palos un balón que se colaba directamente desde el córner. También lo vamos a ver repetido, aunque la jugada no aclara excesivamente su propio desarrollo. Ahí tienen ralentizado el momento en el que Santi Esteban toca el balón, que finalmente despeja su defensa. Una acción muy similar tendría lugar en la segunda mitad, luego la veremos. De la primera parte, solo destacar, del resto de los 45 minutos, esta acción ofensiva del Jerez, que en ningún momento pudo con el equipo azulgrana. Rafita primero y después Toledano lo intentan, pero Diezma y Martínez abortan el peligro. Con este escaso balance ofensivo por uno y otro equipo, vamos a la segunda parte. El Jerez se echó hacia adelante y en este córner Toledano va a disparar, ahí lo tienen, y Diezma va a atrapar bien. El colegiado había señalado, no obstante, fuera de juego. En el minuto 4, también en el minuto 4, se iba a producir esta acción ofensiva del Extremadura, en la que el balón va a acabar en la red, impulsado por la mano de Manuel. El colegiado lo vio y le enseñó cartulina amarilla. Y en el 10, este contraataque del Extremadura lo iba a culminar Diego con un disparo que Santi Esteban iba a atrapar en dos tiempos en una buena intervención. El mayor bagaje ofensivo del Extremadura se concretaba en el minuto 13. Diego y Cortés han jugado y el tiro de este último lo desvía también Santi Esteban a córner. En el 24 iba a llegar esa acción, ahí la tienen, en la que el colegiado Zambrano Pajarón iba a dar gol del Jerez. Lo ven repetido, Félix saca bajo los palos y a instancias de su linier, Zambrano Pajarón concede el gol. Una medida absolutamente protestada por todo el público que se encontraba en el Francisco de la Era y que le valió además a Diezma esa cartulina amarilla que ven. Solo 11 minutos después, el Extremadura recuperaba el marcador para su conjunto en esa acción ofensiva en la que Félix juega por dos veces en pared con Andrés y acaba rematando espléndidamente a las redes de Santi Esteban. Esa es la acción repetida, se aprovecha el rebote Félix y finalmente envía a las redes. Fue lo último destacable del partido. El Jerez a partir de ese momento se volcó, pero el Extremadura en una ordenada defensa impidió que el empate llegara. La victoria finalmente se quedó en casa, los 2 puntos que permiten al Extremadura acercarse aún más a la cabeza de la tabla. Y si por arriba... Ahí se queda congelada, parece ser que sí, que está dentro, puesto que ahora en la caída del portero, el portero cae totalmente dentro del área. O sea, estas sí que son jugadas de Linier. Eso son jugadas de Linier. De hecho, la polémica la provocó el Linier, que dio como gol la siguiente jugada que vamos a ver a continuación. Efectivamente. Ahí la tienen. Esas son jugadas. Ahí el árbitro no ve, se fija en el Linier. El árbitro está mal colocado, ¿eh? El árbitro debería estar en el otro borde del área, puesto que ese ángulo lo cubre perfectamente su juez de línea. El juez de línea que recibió las aisladas protestas del respetable, que comparó una jugada con otra, a Quito y por Morón, y victoria trascendente de cara también a la clasificación, como hemos dicho. Lamentamos profundamente de verdad no poder ofrecerles estas imágenes, pero insistimos que es un problema ajeno por completo a la voluntad de este centro territorial y achacable exclusivamente a Euskal Telebista, la televisión autonómica vasca. Así que después de dar esta explicación vamos a pasar a la segunda división B. Los 3 equipos extremeños jugaban en casa. Empezamos por el Badajoz, el mejor clasificado, que goleaba 4-1 al Betis Deportivo. Este es el resumen del partido que cubrió informativamente nuestra compañera Judith Figueiredo. Sin realizar un gran partido, el Badajoz de Rogelio Palomo se bastó para golear a un Betis Deportivo que puso sobre el césped del vivero todas las virtudes y defectos típicos de un conjunto filial. Vamos a ver rápidamente la jugada del primer gol que se producía en el minuto 15, después de un primer cuarto de hora sin demasiado buen juego y sin ninguna ocasión real de peligro. Esta falta, de la que era objeto Pozo, señalada por Población González, el árbitro del encuentro, iba a suponer el primer gol en las botas de Blázquez. Ahí tienen el magnífico lanzamiento que se convertiría en el primer gol, dejando atónito al cancerbero José Luis, que no pudo hacer nada por detenerlo. En el minuto 23 se iba a producir un remate de Sarabia, ahí lo tienen, que la defensa iba a sacar prácticamente bajo los palos. La jugada posterior continuaría con ataque del Badajoz,
Blázquez va a volver a intentar meter al área y finalmente Izquierdo lanzaría un gran disparo al que respondió José Luis con una no menos afortunada intervención. Y como única muestra del acierto ofensivo del Badajoz en lo que restaba de la primera parte, esta jugada que sería la del segundo gol. Sarabia, pierna izquierda, el balón a la red con un magnífico disparo. Ahí tienen el control y el dribbling de Sarabia y su disparo con la pierna izquierda que bate de nuevo a José Luis. Con el 2-0 se llegaba al descanso. El Badajoz prácticamente tenía resuelto el partido, al menos eso parecía. Sin embargo, en el minuto 2 de la reanudación iba a llegar ese gol que supondría el 2-1. Su autor iba a ser Pino, después de un fallo defensivo del equipo local. Ahí tienen como Pino prácticamente solo realiza un perfecto remate que bate a Pedro. En el minuto 11, la primera jugada polémica del partido. Se pidió penalti por esa acción que tiene como protagonista a Justo. Sin embargo, el colegiado Población González no lo estimó como tal. En el minuto 18 se produciría una buena acción individual de Expósito. Ahí le tienen arrancando prácticamente desde su posición de lateral derecho y cómo se va de hasta 4 defensores para acabar enviando el balón casi al córner con la ayuda del defensor del Betis Deportivo. Y en el minuto 32 otro posible penalti, en este caso de Chino sobre Pino, que además le valdría la tarjeta amarilla de amonestación al jugador bético. También lo vamos a ver repetido, la acción entre ambos jugadores. Ahí tienen el control, la pugna por el balón y Pino que cae dentro del área. Otra acción individual destacable en el partido. En el minuto 37 iba a tener como protagonista a Sarabia. Ahí lo tienen magníficamente, pero al final no puede concluirla. Y en el minuto 38, como consecuencia del córner que se producía en esa jugada, iba a llegar el tercer gol del partido y el de la tranquilidad para el equipo de Rogelio Paloma. Pozo, ahí le tienen, va a servir al centro para que Juan Pedro, viniendo desde atrás, cabecee a las redes de José Luis. A falta de 7 minutos, ese gol sentenciaba ya el partido. Sin embargo, el Badajoz no se conformaría y aprovecharía la desmoralización del equipo bético para conseguir aún un cuarto tanto. Lo vamos a ver en la siguiente acción. Su autor, de nuevo, Sarabia. En esta acción que inicia Marcial y con pase incluido de Pozo, Sarabia se va a deshacer bien de los dos defensores y con un magnífico disparo de nuevo establecía el 4-1 definitivo. Pañuelos blancos en las gradas, la repetición del gol y la victoria que tranquiliza mucho a la afición, jugadores y a la directiva del equipo del Vivero. Pues el Extremadura fue el único equipo que no pudo conseguir la victoria en esta jornada, y no porque no hiciera merecimientos para ello. Hasta 3 balones llegó a enviar a los postes en un gran partido del equipo de Josu Ortuondo. La fortuna en este caso no se alió con el equipo azulgrana de Almendralejo, que veía cómo se escapaba un punto y un positivo prácticamente ya en tiempo de descuento. Y una anécdota a comentar de este partido. Poco frecuente, si no infrecuente, si no casi inexistente, podríamos decir, porque el árbitro del partido enseñó 2 cartulinas amarillas al mismo jugador. A pesar de eso, el jugador siguió disputando el partido. Urbano García estuvo en el encuentro y nos hace este resumen de lo que fue. Se debe recurrir esta vez con justificación al tópico de la mala suerte para explicar por qué se le fue el partido al Extremadura. Los de Almendralejo propiciaron 10 ocasiones convertibles en gol por tan solo 2 aproximaciones a puerta del Huelva. Por insistencia, mejor juego, coraje y entrega, los de Ortuondo merecieron la victoria. 3 tiros al palo y ocasiones falladas hacen pensar en el mal fario, que se redondeó con el empate alcanzado por el Huelva con 2 minutos sobre el tiempo habitual. Arbitró el partido el colegiado castellano manchego Rodríguez Torrico, quien mostró un total de 7 tarjetas amarillas, de ellas 5 para los de casa y las otras 2 para Bernal del Huelva, quien siguió en cancha pese a ello. Fue el fallo garrafal del colegiado. En el minuto 20 oportunidad para Andrés. En el palco, mientras tanto, el presidente del Colegio Nacional de Árbitros, Pedro Sánchez Sanz. Sastre, que fue el mejor hombre ayer sobre el terreno de juego, va a protagonizar esta jugada. Cede sobre Manuel, también destacado, quien brilló en las acciones individuales como esta. Poco más tarde, Márquez envía a Bravo segundo y atención porque Kiko casi marca en propia meta. Atención porque el balón se va a la base del poste. Esa es la jugada. La presión constante del Extremadura propició numerosos saques de esquina. Este es uno de ellos, con balón que regresa a Sastre,
y el envío de este va a ser rematado de cabeza por Manuel, despejándolo Pariente, uno de los hombres más destacados en el Huelva. Atención porque aquí va a tener lugar la primera amonestación para Bernal, por ponerle esta plancha a Cortés. Como decimos, este jugador vería posteriormente una segunda tarjeta amarilla y sin embargo no fue expulsado. Este es el momento de la primera tarjeta. En el minuto 41 llega el penalti del propio Bernal a Diego, a la derecha de la imagen. Observe cómo sigue la acción. Bernal desaparece a la derecha y el colegiado se dirige a él para mostrarle esa segunda tarjeta amarilla que debía llevarle a la caseta. El propio jugador inició el camino de los vestuarios, sin embargo permaneció en la cancha hasta el final del partido. Protestas en el banquillo nubense al entender que no hubo penalti en esa jugada. El lanzamiento va a ser de Márquez. Excelente el rechace del portero Pariente, pero estuvo atento Cortés para inaugurar el marcador. Ahí tienen la repetición. Buen lanzamiento de Márquez, que adivinó sin embargo Pariente, y cómo Cortés consigue el tanto a falta de 4 minutos para el descanso. Vamos con la segunda parte. Alzugaray entró por Paquito II en el Huelva como nota destacada. Dominio absoluto de la Extremadura y otro lanzamiento al palo. Observen este tiro de Andrés. Insistencia local, por lo tanto, en busca de un segundo gol que resolviera el partido. Aquí va a centrar Sastre, Diego envía de nuevo al larguero y Cortés remata de forma inocente para que detenga a Pariente. Por parte del Huelva, Óscar en el primer tiro a puerta de los blanquiazules. Diezma envía córner. En el colmo de las desgracias, Andrés roba ese balón a Bernal y se queda solo ante el portero resolviendo mal. Y cuando se perdona suele pasar esto. Vamos con el empate del Huelva, 2 minutos después de los habituales 90. Diezma se queda a media salida y Maraver deja para Vicente, que consigue el empate. Minuto 47 de la segunda parte. Observen ahí el fallo de Diezma, que se queda a media salida, como Maraver deja para Vicente, que manda lejos del alcance del portero y del central Martínez, que tampoco llega al balón. Así pues, sin merecerlo, los de José Ramón Fuertes arrancaron un positivo en el Francisco de la Era. El Extremadura debió resolver antes y la mala fortuna se encargó del resto. A pesar de no desarrollar tampoco un buen juego. En el minuto 2, a partir de ese momento el Betis se echó hacia adelante. El Mérida aguantó atrás con dureza en algunas ocasiones, como esta entrada de Parra que le valió la cartulina amarilla y patada incluida de Gavino por detrás. Tangana entre los jugadores de ambos equipos. Núñez Manrique, que tuvo que mostrarse con dureza, llegando a enseñar hasta 11 cartulinas amarillas. Pero son cosas del fútbol. En el minuto 16, Cañizares iba a desviar con apuros ese balón en la primera ocasión, el primer aviso del equipo bético ante su portería. Esta es la repetición de la jugada y la gran intervención de Cañizares, que desvía en última instancia el balón. El empate llegaría en el minuto 34. Esta acción bética la va a culminar Vilek, rematando el pase de su compañero Grusman. El Betis estaba dejando claro que había venido a Mérida a ganar el partido y estaba superando en muchas fases del encuentro, desde ese minuto 2 inicial del gol del equipo emeritense, a los jugadores de Juanito. Sin embargo, la alegría no duró demasiado en el equipo bético. Solo 9 minutos después, en el 43, Paquito iba a culminar esta jugada protestada por los béticos. Milojevic pone el balón hacia atrás y Paquito envía a la red. Inmediatamente el portero y varios jugadores, entre ellos el capitán, se fueron a protestar al juez de línea por estimar que había posición antirreglamentaria de Milojevic, como consecuencia de esta acción que vemos ahora repetida. Milojevic levanta la cabeza y Paquito remata espléndido a la red. Pues bien, Núñez Manrique se vio obligado, después de este gol, a expulsar a Ureña por proferir insultos contra su juez de línea. El encuentro quedaba así muy desnivelado. Victoria del Mérida parcial por 2-1 y el Betis jugando con 10 jugadores. En el minuto 45, Visnik iba a poner ese balón al que no llega Milojevic y con esto se llegaba al descanso. Sin embargo, Núñez Manrique se las arregló muy bien para volver a compensar lo que había descompensado con la expulsión de Ureña. Lo vamos a ver enseguida, porque prácticamente tras el saque del balón en la segunda parte se va a producir esta acción por la banda derecha en la que Echevarría va a enviar al suelo a un jugador bético, en concreto a Zafra. Ahí tienen a Núñez Manrique, la segunda cartulina amarilla y por tanto la expulsión del hombre que estaba jugando ayer como lateral izquierdo. 10 contra 10 volvía a estar la cosa. En el minuto 6 el Mérida realizaba esa jugada con un espléndido remate de Visnik al travesaño. No menos buena la jugada de Toribio por la banda derecha. Esa es la repetición. En el 23 el Betis iba a poner la réplica.
Grusman va a fallar una ocasión de oro para su equipo. Ahí tienen al jugador bético enviando el balón fuera. Y en el minuto 28, esta acción que hemos seleccionado porque los jugadores béticos prácticamente se recrean ya en la suerte. Estaban intentando conseguir el empate, pero se perdían en acciones individuales. Precisamente en ese momento iba a llegar, en el minuto 29, el penalti que iba a dar lugar al tercer gol. Javi II, que había sustituido a Visnik hacía tan solo unos instantes, envía ese balón rápido en saque de falta para Paquito, que es desplazado por Grusman. Ahí tienen la acción repetida, el agarrón de Grusman a Paquito, y Núñez Manrique, que se encontraba bien situado, señala el correspondiente penalti. Paquito se encargaría de transformarlo en el tercer gol de su equipo ante la desesperación del meta bético. El partido se ponía muy cuesta abajo para el Mérida con ese 3-1. Sin embargo, tan solo 2 minutos después, el equipo bético iba a poner un auténtico jarro de agua fría en los ánimos de los espectadores y seguidores del Mérida. Ahí tienen ese disparo de Julio que suponía el 3-2. Minuto, como decimos, 31. Holgorio en las filas de los seguidores béticos y la repetición de la jugada. Un disparo ante el que Cañizares no pudo hacer nada. En el minuto 36 iba a llegar la primera de las dos acciones polémicas que protagonizó el Betis en el área del Mérida. Esas posibles manos de Javi primero, que Núñez Manrique no estimó como penalti en esta acción que vemos repetida, y una posterior que se produciría en el minuto 40. Antes vamos a ver esta acción individual de Pariente, que se va a ir de nuevo al travesaño de la portería de Fernández. El tiro posterior de Milojevic se iba fuera, desviado por un defensor del equipo verde y blanco. Esta es, como decimos, la segunda acción polémica del partido, precedida por una clara falta de Zafra a Ricardo. Zafra se va y es derribado por Parra. El colegiado señaló córner y Parra indicaba el camino de la pelota. También la veremos repetida. Ahí tienen el salto de Zafra con Ricardo y la caída de este ante la entrada de Parra. En el minuto 41, como consecuencia de ese saque de esquina que se producía en esa acción, Monsalvete iba a volver a poner el balón en la madera, en este caso en la portería de Cañizares, pero Cañizares, antes de que llegara el balón al travesaño, lo desviaba en una sensacional intervención. Ahí la tienen repetida. Gran actuación de Cañizares, que salvó el gol del empate. En el minuto 43, atención a esta jugada, porque es de lo que no se suele ver demasiado en un campo de fútbol. Ahí tienen a Milojevic cómo se ha ido de hasta 3 defensores y se planta solo ante Fernández. Desgraciadamente, el jugador yugoslavo envió fuera. Quizá afortunadamente, porque lo probable es que si hubiera conseguido el gol, el estadio se hubiera venido abajo. Esa es la repetición de la jugada. Magnífica acción individual de Milojevic, que tuvo ayer una destacada actuación. No pudo culminarla con ese segundo tanto en su cuenta particular. Y en el minuto 47, en tiempo de descuento ya, Cañizares iba a volver a emplearse a fondo para detener ese tiro de Márquez, que también pudo suponer la igualada. Esta es la última acción del partido. Núñez Manrique señalaba finalmente el camino de los vestuarios y, a pesar de las quejas y las protestas del entrenador, los jugadores y los aficionados del Betis, la victoria y los 2 puntos se quedaban en casa, en el terreno del Municipal emeritense, y el Mérida que continúa su escalada hacia arriba. El Badajoz a la contra, porque cae una posición en la tabla clasificatoria. En Segunda División B, el equipo de Rogelio Palomo volvió a dar ayer una nueva muestra de inestabilidad y caía contundentemente derrotado ante el Jaén en el terreno del equipo andaluz. Este es el resumen de las jugadas, los goles fundamentalmente más destacados de este partido que hemos recibido de nuestro centro en Andalucía. Derrota sin paliativos del Badajoz ante un Jaén que, con la presión en el centro del campo y el acierto rematador, tuvo bastante para imponerse a un irregular equipo pacense. Hemos visto la primera ocasión del equipo local y esta es la primera del Badajoz. Un tiro desde lejos en falta de Blázquez, que se va alta. Pudo conseguir también el gol el equipo de Rogelio Palomo en esta acción ofensiva en la que participan Villar y Pozo, pero que finalmente Antoñito deshace con su intervención. Llegaría el primer gol del partido en el minuto 23 al saque de este córner. Pedro Gómez iba a rematar el envío de Chumilla impecablemente y ante el fallo defensivo de marcaje en la zaga blanquinegra.
Esta es la repetición del gol y el espléndido remate de Pedro Gómez, que se va a las redes. Hasta el minuto 48 no volvería a marcar el Jaén. En esta acción de Mario se va a revolver y va a enviar un centro que va a rematar en este caso Herrero, lejos del alcance de Pedro. El partido se ponía muy cuesta arriba. El Badajoz no se entregó nunca, pero tampoco nunca pudo desarbolar la bien organizada defensa del equipo andaluz. Estamos viendo la acción correspondiente al tercer tanto del partido en el minuto 55. Un nuevo fallo de marcaje posibilitaba que Chumilla, viniendo desde atrás, rematara ese centro de Duque. En definitiva, una muestra más de la irregular marcha del equipo de Rogelio Palomo en las últimas jornadas. A quien parece que no se le puede parar definitivamente es al Extremadura de Almendralejo, dirigido por Josu Ortuondo. Está siendo esta temporada la auténtica revelación del grupo cuarto de Segunda División B. Por si no lo había demostrado suficientemente, ayer se fue a Sevilla por la mañana en el Benito Villamarín, precisamente el estadio del Betis, se enfrentaba al filial del equipo bético y dando toda una lección de buen jugar, de buen hacer, se imponía por 1-0. Este es el resumen de las jugadas más destacadas. El Benito Villamarín no fue sino un peldaño más en la escalera que está llevando esta temporada al Extremadura Club de Fútbol hacia las más altas cotas de la Segunda División B. Vamos a ver algunas de las imágenes de este partido que tuvo como nota característica prácticamente el dominio total y absoluto del equipo azulgrana. Hemos visto en primera instancia un remate de Félix y este segundo desastre que se producía en el minuto 10. En el 22, de nuevo el Extremadura a la carga en busca del gol. En esta ocasión va a ser Cortés, situado en la frontal del área, el que dispare, e Isidoro el que atrape el balón rebotado en su propia defensa. En el minuto 32, Sastre, que hizo un gran partido, el hombre más destacado sin duda del equipo azulgrana, volvería a intentarlo en esta jugada de estrategia típica en los esquemas del Extremadura. El disparo del centrocampista se iría fuera por poco. En el 38, una magnífica acción entre Manuel y Márquez no iba a poderla culminar este último, que no estuvo tan afortunado como en otras ocasiones, disparando desviado. Y en el minuto 48, ya en tiempo de descuento, Rangel, que había sustituido al lesionado Andrés, iba a fallar esta clarísima oportunidad con un intento de vaselina que se fue también alto. Con este balance ofensivo netamente favorable al equipo azulgrana se llegaba al descanso. Nada más iniciarse la segunda parte, Diego iba a intentar de nuevo el disparo a puerta en una complicada situación. Después de esa internada fallida de Manuel, ahí tienen el disparo pierna izquierda de Diego, que se fue lamiendo la cepa del poste izquierdo de Isidoro. Isidoro precisamente sería el protagonista de esta acción, iniciada por Márquez con un intento de pase hacia Rangel y el cancerbero que toca fuera del área el balón sin que el árbitro señale la oportuna falta y la amonestación para el portero. Y en el minuto 14 el gol, único gol del partido, que supone los 2 puntos y los 2 positivos para el equipo de Almendralejo. Esta acción entre Diego y Manuel la iba a culminar el pequeño pero incisivo punta del equipo azulgrana rematando a gol. Vamos a ver la acción repetida, el oportunismo de Manuel tocando magníficamente el balón y batiendo a Isidoro. Ahí prácticamente se acabó el partido. El Extremadura se echó atrás, cedió terreno ante un Betis que se vio inoperante en acciones ofensivas. Las más destacadas, esta del minuto 20, que Bravo tuvo que sacar prácticamente bajo los palos, y un último intento ya a la desesperada en el minuto 47, con un disparo desde lejos que vamos a ver y que Diezma resolvió sin apuros. Ahí lo tiene. En resumen, victoria justa, merecida del Extremadura, que dominó prácticamente a lo largo de todo el encuentro y que está situado ahí ya, el segundo en la tabla clasificatoria. Por cierto, una mención especial también para la afición de Almendralejo, que se desplazó en un número importante de personas hasta el Benito Villamarín para alentar a su equipo. Se lo pasó bien y además consiguió la victoria, la afición del equipo jienense. El caso es que el Extremadura, con muchos apuros, no funcionó ayer el centro del campo, derrotaba a un Jaén que venía de golear al Badajoz. Una victoria que supone para el equipo de Almendralejo, para el equipo que dirige Josu Ortuondo, mantenerse en la cabeza de la tabla por debajo exclusivamente del líder Marbella, que hasta el momento se está mostrando intratable. Este es el resumen del partido jugado en la tarde de ayer en el Francisco de la Era.
El Extremadura tuvo que valerse de las jugadas a balón parado y un poco de la fortuna para deshacerse de un rival, el Real Jaén, que plantó cara en defensa, bien situado en el campo y que anuló el centro del campo del equipo de Josu Ortuondo. Estamos viendo las primeras imágenes de este partido, la jugada del minuto 4 con un disparo de Cortés en el que se reclamó posterior penalti a Andrés en la pugna con el cancerbero Antoñito. Vemos la jugada repetida, Antoñito que no se hace con el balón y Andrés que entra por la pelota tropezando con las manos del cancerbero Antoñito. Mora Expósito dejó seguir el juego, por lo que fue muy protestado. Esto es el minuto 8, un balón bombeado de Bravo II que prácticamente va al travesaño. Antoñito tuvo que enviarlo a córner. Y en el 29, la actuación de Mora Expósito pasó a ser tremendamente criticada por esta jugada que ven. De nuevo Andrés cae en el área, en este caso en la pugna con Campos, ahí lo tienen repetido, en lo que parece un claro penalti que el colegiado del encuentro tampoco estimó como tal. Solo un minuto después, este tiro de Manuel iba a suponer la cuarta ocasión de peligro de la primera mitad y ya hasta el 46 no volvería a inquietar el equipo azulgrana la portería de Antoñito. Andrés va a poner ese balón que Antoñito va a despejar y Cortés desde esa posición va a acabar disparando para que Antoñito de nuevo tenga que intervenir atrapando el balón. Con este escaso bagaje ofensivo, pleno de dificultades a la hora de encontrar caminos hacia la portería, se llegaba a la segunda mitad. En el minuto 19, Diezma, que no tuvo demasiado trabajo, pero el que tuvo lo resolvió con mucho acierto, tuvo que parar ese balón con muchísimas dificultades enviado por Mario en una escapada por la banda izquierda. En el 21 sería Manuel el que lo intentaría desde lejos y Antoñito el que realizaría también una gran intervención. Y en el 22, como consecuencia del saque de ese córner y de una falta señalada por Mora Expósito dentro del área, un libre indirecto, se conseguiría el primer tanto del partido. Márquez, en el lanzamiento de la falta, ponía el deseado 1-0 en el marcador del Francisco de la Era. Hasta el minuto 29 no se produciría de nuevo esta acción con un tiro desastre bombeado que se fue alto por encima de la portería de Antoñito. Y hasta el 35 no llegaba el segundo gol, ahí lo tienen conseguido precisamente por Sastre en el saque de nuevo de una falta y con la colaboración del cancerbero Antoñito que se la tragó materialmente. Ahí lo han visto repetido. A partir de ahí el Jaén se echó hacia adelante y gozó de algunas buenísimas ocasiones para acortar distancia. Hemos visto la primera en la que ningún jugador acierta a rematar y la réplica del Extremadura con un remate de Andrés a bocajarro prácticamente que se va alto. La segunda ocasión buena del Jaén llegaba en el minuto 42. Diezma y Bravo van a tener que sacar un balón que por dos veces ronda con peligro la portería del equipo azulgrana. Y la más clara quizá en el minuto 47, ya en tiempo de descuento, en la que por tres veces consecutivas Duque, Tuto y Alejo no son capaces de encontrar el camino de la portería. Lo impide dos veces Diezma y una tercera la defensa. Así se llegaba al final. Victoria justa del Extremadura porque fue el equipo que con más ahínco buscó el gol, aunque también con menos acierto. Y el equipo de Josu Ortuondo que se mantiene en el lugar privilegiado de la tabla clasificatoria. Como ya hemos dicho, de Almendralejo, a pesar de la tarde desapacible, se disputaba este encuentro que fue un partido claramente de estrategia. Primero y segundo clasificado lucieron en sus esquemas defensivos los temores que podían presumir ante la calidad de sus respectivos rivales. Este planteamiento hizo que el partido no fuera bueno, incluso que pudiera llegar a resultar aburrido, aunque la tensión estuvo prácticamente siempre presente. Estamos viendo la primera acción de peligro para el Extremadura, ese tiro de Félix que se va alto por poco en el minuto 18. Solo uno después, Márquez iba a intentarlo con un tiro lejano, después de esta jugada que se inicia en saque de banda. Ahí tienen el lanzamiento del centrocampista azulgrana que se va fuera de la portería de Leal. En el 29, Diezma tendría que salir a los pies de Martín y Queco en la primera aproximación de peligro del conjunto marbellí a la portería del equipo de Almendralejo. Y en el minuto 33, como consecuencia de esta falta directa que van a ver, prácticamente a 40 metros de la portería, Montparlet iba a empalmar un gran disparo que se cuela entre los brazos de Diezma. Vamos a verlo repetido, como a pesar de la barrera y de la larga distancia a la que se encontraba el balón, el disparo de ese hombre, Montparlet, iba a suponer el 0-1.
El balón botó a 1 metro de Diezma y acabó colándose en la portería del equipo de Almendralejo. Solo 2 minutos después, Diego iba a fallar la mejor ocasión del equipo azulgrana en esta primera mitad. Una jugada hilvanada desde atrás, va a terminar con ese pase a Diego, que se escora hacia la derecha y su lanzamiento lo desvía Leal. La primera parte terminaba con un incidente en esta jugada que van a ver. Óscar va a pelear con un jugador rival, parece que es objeto de falta. El linier, sin embargo, estima la acción punible en contra del equipo de Almendralejo y recibe un baño de refresco por parte de un espectador. Como consecuencia de este incidente, el árbitro del encuentro, Sainz de Lomas, muy protestado, pidió al delegado que se calmaran los ánimos y que se extremara la vigilancia policial, y con el 0-1 se llegaba así al descanso. En el minuto 2, vean esta ocasión que desperdicia Andrés y que pudo suponer un cambio de rumbo en el partido. El fallo dejó el 0-1, a pesar de que en el minuto 6 también Manuel iba a intentarlo en colaboración con Andrés. Pino sacaba en última instancia el balón a córner. Y en el minuto 16 llegaba el segundo gol del Marbella, que prácticamente decidía ya el partido. Ese fallo de la defensa del equipo azulgrana iba a terminar en gol de Lucas, rematando el centro de Marín. Como hemos repetido, el balón que llega a Lucas y envía el esférico al fondo de las mallas. No se rindió en ningún momento el Extremadura, siguió plantando cara al partido y en el minuto 18 Manuel iba a disfrutar de esta oportunidad, que culmina con un tiro flojo a las manos de Leal. En el 21, Bravo en esta falta iba a intentarlo también, pero el balón acaba finalmente en córner. Y en el 29, Manuel va a aprovechar ese pase de Diego para lanzar esta vez sí con fuerza, pero excesivamente cruzado. Ya en tiempo de descuento, en minuto 48, con el Extremadura aún volcado sobre la portería rival, llegaría el 0-3 en esta acción que ven, y obra de Olías a centro de Sousa, como consecuencia del saque de esquina que están viendo repetido. Ahí tienen el remate de Olías, solo ante Diezma, batiendo por tercera vez su portería. En definitiva, justa victoria del equipo marbellí, que al final... Encaramarse en la segunda posición de la tabla, aunque emparejado a puntos con el Ejido. Los de Ortuondo vencieron por un contundente 3-1, más difícil de lo que en principio pueda parecer por este resultado, a un Tenerife Sur, el antiguo marino, que presentó dificultades solo hasta el minuto 20 aproximadamente del partido. Vemos los goles y las mejores jugadas del encuentro. Los canarios se presentaron en el Francisco de la Era con un dispositivo defensivo mucho más serio del que nos tienen acostumbrados los equipos de las islas. 20 minutos tardaron los de Ortuondo en encontrar la fórmula de deshacer una red de contención con ajustados marcajes. En toda la primera mitad, el dominio fue del Extremadura. El autor de 2 goles de estrategia a balón parado sería Félix, ahí lo tienen. El primero, conseguido en el minuto 22 de partido, saque de córner a cargo de Óscar, peina a Diego y Félix consigue adelantarse a su marcador y marcar el primer tanto. El segundo, fotocopia del anterior 5 minutos después, de nuevo Félix, quien se anticipa a su marcador y consigue el segundo tanto. Vean cómo es prácticamente idéntico al primero. Era el minuto 27, sin embargo 2 más tarde, en la segunda aproximación con peligro de los canarios a la portería de Diezma, el Tenerife Sur reducía distancias, aunque gracias a un autogol de Bravo segundo. Ese es el momento. La pelota quedaba en franquicia después de ese lanzamiento de Carrasco sobre Chinea para que este jugador consiguiera gol. Sin embargo, sería el defensor quien lo hiciera con ese magnífico tallazo sobre su propia portería. 2-1 se llega al descanso y el entrenador forastero Causanilles, que fue expulsado camino de los vestuarios. Guzmán Gil, árbitro del partido, no permitió que nadie le protestara y mostró 6 tarjetas amarillas y 4 rojas. Al comienzo de la segunda parte pudieron empatar en 2 oportunidades los canarios, pero luego la iniciativa volvió del lado azulgrana, dentro de un ritmo muy intenso con Félix y Márquez como hombres más destacados. Este sería el tercer tanto del partido. El centro corresponde a Sastre y el remate de cabeza a Manuel. El tanto llegaba en el minuto 24 de la segunda parte. Todavía le fue anulado un gol por supuesto fuera de juego a Manuel en este lanzamiento de Sastre. El Extremadura, que regresa a la segunda posición de la tabla, empatado con el Ejido, volvió a agradar a su afición con esta victoria, en la que lo más costoso fue alcanzar el primero de los tantos. También una breve información sobre ese importante empate conseguido por el Badajoz en Sanlúcar de Barrameda. Estas son las imágenes de estos 2 encuentros. El Extremadura no tuvo la suerte de cara. En el primer minuto de juego
y en esta acción en la que Bravo se resbala, veía cómo encajaban el primer tanto del partido el equipo de Josu Ortuondo. Ahí tienen la repetición de la jugada, como Pedro no puede hacer nada ante el avance del jugador andaluz, que lleva finalmente el balón a la portería del equipo extremeño. Esta es una ocasión de peligro ante la meta del rival del Extremadura, en la que el portero no tiene muchas dificultades para atrapar el balón. Aquí Manuel pudo conseguir el empate, falló clamorosamente en el disparo cuando se encontraba en la frontal del área. Y esta es la jugada que dio lugar al segundo y definitivo tanto del partido. El colegiado del encuentro iba a estimar como penalti esa acción de Márquez sobre Ruiz Mateos. La falta máxima la lanzaría Paz y obtendría así el segundo tanto del partido, que sentenciaba el encuentro cuando se cumplía el minuto 84. Ahí tienen a Paz dirigiéndose al balón y con un fuerte disparo por el centro de la portería de Pedro establecía el definitivo 2-0. Vamos a ver también la repetición del lanzamiento del penalti, ante el que no puede hacer nada el cancerbero azulgrana. 2-0 y como de ayer, ese duelo entre el Extremadura y el Badajoz, dos de los 4 primeros clasificados hasta ayer en el grupo cuarto de Segunda División B. Un encuentro muy esperado, llevó miles de aficionados al Estadio Francisco de la Era, pero defraudó a todos, y lo hizo porque prácticamente no se vio ni un ápice de fútbol. Este es el resumen del partido. Dicen que el miedo guarda la viña, y el miedo fue el auténtico protagonista de este partido de ayer, en una buena tarde para jugar al fútbol y con un magnífico ambiente, como tienen ocasión de comprobar en las gradas del Francisco de la Era. A estas alturas de temporada, técnicos y jugadores debieron pensar que un resultado negativo en un encuentro de estas características podría tener consecuencias insospechadas, y como decimos, el miedo fue el auténtico protagonista de este duelo provincial entre el Extremadura y el Badajoz. El miedo y ese señor que ven lanzando la moneda al aire, el señor Japón Sevilla, árbitro del partido, protestadísimo por una labor que tuvo como mayor laguna la expulsión de Martínez. Esta es la primera jugada de peligro, una de las pocas que se vieron a lo largo del partido, un remate de Pozo que ahí tienen repetido en un saque de falta por parte de Izquierdo. Era el minuto 4, en el 6, en esta jugada de estrategia, Félix iba a enviar casi al travesaño un balón servido desde la banda por Pedro José, también lo tienen repetido. 4 jugadas en total de peligro en los primeros 45 minutos. Esta fue una de ellas. En el 17, Martínez no iba a acertar en el remate, en esa medio melé que se organiza en el área del Badajoz. Y en el 38, en esta jugada de contraataque, con servicio desde la derecha, Sarabia se va a dormir ya dentro del área de la Extremadura y al final la defensa acabará despejando. Ahí tienen la acción con la que se cerraba el pobre balance ofensivo de ambos equipos en la primera mitad. Como hechos destacables, 3 tarjetas amarillas a Sarabia, Izquierdo y Pozo, y la lesión de Chino que obligó a Blázquez a salir prácticamente a los 15 minutos de iniciarse el encuentro. Este es el minuto 2 de la segunda parte. Andrés no va a llegar por muy poco a ese balón de Márquez servido en profundidad que Pedro atrapa en 2 tiempos. Y atención a la jugada polémica del partido. Mínguez se va por la derecha. Primero le sale al paso Bravo, ahí viene Martínez, y en esa acción el colegiado del encuentro, al que van a ver ahora consultar con su linier, decidió que había habido agresión y expulsó al central del equipo azulgrana. Ese es el momento y vamos a ver ahora la repetición de la jugada. Ahí tienen a Martínez, Mínguez que salta y que acaba cayendo al césped del Francisco de la Era. Expulsión de Martínez. 41 minutos de partido el Extremadura en inferioridad de condiciones. El Extremadura tuvo que echar mucha garra para defenderse de un acoso del Badajoz que tuvo como compañero el desacierto. Hemos visto una jugada de Pozo y Durán y ahora esta internada de Blázquez, que con más voluntad que acierto acaba con el balón en córner. En el minuto 30 Verde dispondría de la mejor ocasión del partido para el Extremadura. En esta jugada por la banda izquierda, Sastre va a acabar sirviendo al centro, Diego va a dejar hacia atrás y el disparo de Verde que lo atrapa Pedro. Esa es la repetición de la jugada. Vamos a ver ahora 2 ocasiones, las mejores para el Badajoz, que estuvieron en los pies de Emilio.
sustituto de Sarabia. La primera, ese balón, y la segunda, aún más clara, la más clara de todo el partido, en este servicio de Durán. Pozo toca de cabeza y después de salvar a Diezma, Emilio envía. Era el minuto 42. El gol podría haber sentenciado el partido. Pero Emilio, ahí lo tienen repetido, no supo acertar con la portería. En resumen, empate, reparto de puntos y después de todo quizá fue lo mejor que pudo ocurrir a la vista de lo que había deparado el encuentro. Para el Extremadura, que durante los primeros 45 minutos se perdió ante la ordenada defensa del equipo africano. Estamos viendo algunas de las jugadas más destacadas del partido en esta primera mitad. En concreto, un cabezazo de Andrés al saque de esa falta por parte de Félix, que acaba desviando el cancerbero Montes. En el minuto 20, Oña, en una acción individual, iba a provocar esta situación de peligro que finalmente Pedro despeja a córner. Y en el 30 iba a ser Diego el que fallara esta ocasión servida desde la banda izquierda con un remate que se fue fuera. Finalmente, en lo destacado de esta primera parte, anotamos en el minuto 42 la lesión de un hombre de Badajoz, Ceballos, en esta acción que vamos a ver, que no ha tenido mucha fortuna en sus enfrentamientos con los equipos extremeños. La semana pasada ante el Badajoz encajaba un gol en su propia puerta y en esta salía gravemente lesionado del Francisco de la Era. Ahí lo tienen saliendo en camilla al bravo jugador pacense. Esto fue lo más destacado de la primera mitad. Mal juego y falta de ideas en el equipo de Josu Ortuondo. En la segunda parte las cosas fueron más fáciles porque como consecuencia de esa entrada por detrás, Fontana iba a recibir una cartulina de amonestación y la segunda por protestar y acababa enfilando el camino de los vestuarios. Ahí detiene. A partir de ese momento las cosas fueron más fáciles y solo 4 minutos después, en el 11, iba a llegar el primer gol del partido. Esta acción de Manuel, que pelea el balón en la banda derecha, va a acabar con un recorte y un centro perfecto a la cabeza de Soler, que con un impecable cabezazo envía el balón a las redes. A pesar de las protestas del portero, el gol subió al marcador y abría el camino de la victoria al equipo azulgrana. Ahí tienen la repetición de ese impecable cabezazo de Soler. Solo un minuto después, en el minuto 12, de nuevo Manuel, protagonista por la banda derecha, va a enviar ese centro y el árbitro va a señalar penalti por esa acción en la que Verde cae dentro del área. Nuevas protestas, tarjeta amarilla para Montes por protestar airadamente la señalización del penalti que vemos repetido en estas imágenes. La pena máxima se encargaría de convertirla Sastre en el segundo gol del partido que encarrilaba finalmente la victoria para el equipo local. Un conjunto que a partir de ese momento se dedicó más a conservar el juego que a aumentar el marcador. El Melilla con poco acierto en sus acciones ofensivas. Hemos visto esa que resuelve Pedro con acierto y finalmente en el minuto 41 la jugada más destacada del partido. Andrés se va solo después de robar el balón y acaba enviándolo a las redes de Montes. Un gran gol que cerraba la tarde de fútbol pobre en el Francisco de la Era, especialmente en los primeros 45 minutos. En la reanudación y después de la expulsión de Fontana, como hemos dicho, las cosas fueron más fáciles, aunque la victoria hubo que pelearla ante un bravo conjunto. El público celebró el tercer gol, con el que prácticamente se cerraba. Muñoz, que con una actuación excesivamente meticulosa, carente de un criterio uniforme y salpicada de decisiones polémicas, provocó las iras del público que terminaron en incidentes. Por lo demás, el Extremadura hizo méritos para ganar claramente un partido en el que fue muy superior al equipo canario. Esta es la primera ocasión de peligro creada por el equipo azulgrana, minuto 2 de partido, remate de Manuel en jugada de marque. En el 12, Manuel volvería a repetir, pero en este caso aprovechando ese envío en largo de Andrés y el fallo en el despeje por parte de la defensa. Su disparo lo envía a córner del portero Basilio. En el 13, Andrés lo intentaría también con un disparo en las inmediaciones del área. Basilio de nuevo atrapa la pelota. Y en el 14, vamos a ver esta jugada que va a terminar con la primera cartulina amarilla del partido a Óscar, por esa falta en el salto. El árbitro empezaba a descomponer al respetable en las gradas del Francisco de la Era. Solo 2 minutos después, de nuevo otra cartulina amarilla por esa entrada a la Limón sobre un jugador del equipo canario que termina con la tarjeta amarilla para Márquez por protestar la decisión del colegiado. Y en el 17, la tercera de las 7 cartulinas amarillas que enseñó el colegiado Flores Muñoz.
ese agarrón de Toñeca a Pedro José le valdría también la amonestación. La primera jugada conflictiva del partido, minuto 25 de la primera mitad. Se pidió mano de Juan Uva en esa pared entre Márquez y Manuel que el colegiado no estimó. Vamos a ver la repetición de la jugada. Parece que si el contacto se produce en cualquier caso fue lejos de la línea que delimita el área. En el 36 Márquez iba a enviar esa falta al travesaño y en el 41 Manuel y Andrés llegarían a plantarse solos ante Basilio, pero no podrían aprovechar la oportunidad para conseguir el primer gol. Ahí tienen primero a Manuel, Basilio que toca y finalmente a Andrés, que ve cómo el cancerbero canario atrapa finalmente el balón. Y en lo que al Maspalomas se refiere, destacar en esta primera parte la única ocasión de cierto peligro que creó ante la meta de Diezma, provocada por un fallo en la salida de este al saque de un córner. Una situación que despejó sin demasiados apuros la defensa azulgrana y que provocó esta otra acción en la que Manuel se va de dos defensas, pero no puede enviar el balón con acierto a la portería de Basilio. Así se llegaba con el 0-0 al descanso. En el minuto 1 de la reanudación, Andrés iba a poner un gran remate de cabeza en esta jugada por la banda derecha de Soler, que iba a atrapar de nuevo Basilio, el portero del Maspalomas, que tuvo una buena actuación a lo largo de todo el partido. En el 4, Verde iba a protagonizar esta acción individual dentro del área, que iba a terminar con un balón al que no llega Manuel. Y en el 11 se pidió penalti de Mini en la jugada que están viendo de Cortés, también por unas posibles manos del defensor del conjunto del Maspalomas. Flores Muñoz no solo no la estimó, sino que además mostró una nueva cartulina amarilla de amonestación al propio Cortés por protestar. Esa es la repetición de la jugada, que no se aprecia muy bien en la toma de nuestra cámara. En el minuto 13 llegaría la expulsión de Freddy al ver la segunda cartulina amarilla de amonestación. La primera se la había enseñado el colegiado Flores Muñoz en la primera parte. Y en el minuto 14 de nuevo volvió a pedirse penalti, en este caso por una entrada de Ramón a Félix en esa incursión del defensa azulgrana en el área del Maspalomas. También le valió la cartulina amarilla de amonestación al entender Flores Muñoz que había simulado la caída. Vamos a ver igualmente la jugada repetida. Félix se interna en el área y ante la entrada de Ramón cae al suelo. Atención a esta jugada, minuto 15 del partido. Cortés cae en su pugna con el jugador canario. Flores Muñoz no estima la falta. El público que vuelve a encresparse. El colegiado deja seguir el juego. Finalmente el balón va a acabar en la banda y el colegiado se dirige a la posición de Cortés para recibir una serie de objetos lanzados por el público, en su mayoría latas y vasos de plástico, que hacen que el colegiado se asuste y tome nota de su libreta de este incidente. Pasamos al minuto 23. Diego, que había sustituido en esta segunda parte a un compañero, enviaba ese remate de cabeza picado que se iba alto. En el 28, Caraballo se va a plantar solo ante Diezma, pero finalmente su remate va a estrellarse en el lateral de la red. Y en el 32 iba a llegar la jugada del primer gol del partido, el único del Extremadura. Manuel peleaba por ese balón, Ramón no acertaba en el despeje y finalmente el bravo jugador azulgrana envía el balón a las redes de Basilio. También la vemos repetida. Manuel se aprovecha del rebote y batía a Basilio. Era, como decimos, el minuto 32 y el partido parece que estaba claro. En el 42, sin embargo, Diezma tuvo que emplearse a fondo para atrapar esa falta de Sergio. Y en el 44, la jugada del primer penalti, también polémica. El colegiado no lo duda, señala el punto fatídico, aunque no está muy claro si la falta se produce dentro o fuera del área. Presten atención a la repetición. Hay un primer contacto del pie de Bravo con Antonio Luis y este que inicia la caída en el área. En cualquier caso, no sirvió para mucho porque Sergio lo iba a enviar al poste. Flores Muñoz
ante el enfado del público, señaló córner cuando el balón no lo había tocado evidentemente nadie. Y atención a esta jugada también, minuto 48 y medio de esta segunda mitad, porque de nuevo el penalti en el área del Extremadura. Diezma no atrapa el balón en su salida y provoca esa situación también difícilmente entendible, porque el balón acaba en las redes y se supone que el colegiado debía haber señalado el gol. No lo hizo, decretó penalti ante la sorpresa de los jugadores canarios por esa entrada a la limón entre Diego y Diezma sobre Juan Uva, y en este caso sí, Ramón iba a transformar la pena máxima en el tanto del empate. Así se llegaba al final del partido. Presten atención ahora a la salida del colegiado y sus auxiliares y a un individuo con un chándal azul claro en la parte baja de sus pantallas que iba a protagonizar otro de los desagradables incidentes del partido. Ahí lo tienen, una silla de metal que impacta en el cuerpo del colegiado. A partir de ahí, gritos. La Extremadura para imponerse al filial bético, al Betis Deportivo, en el encuentro disputado en la tarde de ayer en el Francisco de la Era. Al final lo consiguió con 2 goles, 2-0 en el marcador final, que le valen además para situarse terceros en la tabla clasificatoria. Este es el resumen del partido en el que estuvo nuestro compañero Antonio Hidalgo. Victoria trabajada del Extremadura ante el filial del Betis en un partido que, sobre todo en la segunda parte, mostró destellos de buen fútbol. De la primera parte solo destacar este cabezazo de Pedro José. En el segundo tiempo el Extremadura logró romper la disciplinada defensa del cuadro verdiblanco. Rangel no va a llegar a un buen centro de Pedro José. El Extremadura lo intenta de nuevo por la misma banda. Rangel termina rematando de espaldas a la portería. Detiene José Luis. El Betis no se limitó a defender. Un centro de Alberto que se pasea con peligro. La mejor jugada del partido abriría el camino de la Extremadura a la victoria. Márquez y Pedro José trenzan una excelente combinación que Rangel concluye con un testarazo a la red. Vemos el gol repetido. Rangel de esta forma lograba desequilibrar el partido a favor de los azulgrana. Responde el Betis en un contragolpe que tiene que desbaratar Diezma en una doble intervención. Acto seguido, en el minuto 24, el público va a pedir penalti en esta jugada. 4 minutos más tarde sí se indicaría la máxima pena. Rangel va a ser trabado en el área visitante. Sastre transforma el máximo castigo. Minuto 36. Excelente intervención de Diezma a este disparo de Cañas. Sería el último momento destacado de este partido. El Extremadura suma y sigue en la zona de promoción al ascenso. En la punta de ataque complicó durante muchos minutos al Extremadura la victoria en este partido. Estamos viendo la primera acción polémica en el minuto 12, un posible penalti de Manolo a Manuel que el colegiado Martín Villarín no estimó como tal. También en el minuto 12 iba a llegar esta tarjeta amarilla a Márquez al estimar el colegiado del partido que el delantero del equipo de la Extremadura había fingido ese posible penalti ante la salida de Vegas. En el minuto 20, la mejor ocasión de esta primera parte para la Extremadura. Andrés iba a enviar al travesaño este centro con toque de Manuel y remate posterior del propio Andrés. La única ocasión de peligro creada por los boliches llegaría en el minuto 27. Serafín, Ramiro y Sabino finalmente iban a poner en apuros la portería de Diezma, que intervendría con acierto por 3 veces consecutivas. El balón acabaría saliendo a córner. Y la última ocasión de la primera parte en el minuto 44, en esta acción, con remate primero de Manuel y después de Pedro José, y un penalti que se reclamó de nuevo en el área a Martín Villarín por manos de Manolo. Ahí tienen al público protestando. Vamos a ver la acción repetida, como Manolo parece tocar con la mano en el toque de Pedro José. Con el 0-0 se llegaba al descanso y la intranquilidad en las gradas
porque el Extremadura no abría la defensa. Lo haría muy pronto en la segunda parte con ese espléndido remate de Manuel en el minuto 4, que abría el marcador y el camino a lo que sería posteriormente una auténtica goleada del equipo azulgrana. Era el 1-0 en el minuto 4. Manuel conseguía el primero de su particular cuenta anotadora, en la que igualó con el debutante Baldo a 3 goles. Los dos se repartieron los 6 tantos del Extremadura. El 2-0 llegaría en el minuto 6. Ahí tienen el centro de Verde, el toque hacia atrás de Pedro José y el magnífico remate de Manuel en esta espléndida jugada de estrategia que culminaba el propio Manuel enviando a las redes. Esa es la fase final de la jugada, el toque de Pedro José y el remate alto de Manuel haciendo imposible la acción de Vegas. En el minuto 15 el 3-0, remate de Pedro José al palo izquierdo de la portería de los Boliches, Baldo que se revuelve y con la pierna izquierda envía casi a la escuadra de la portería del equipo malacitano. Baldo estrenaba así su cuenta anotadora en el partido y también en su carrera en el Extremadura, era el minuto 15. Transcurrirían otros 22 hasta que de nuevo Baldo, en esta acción protagonizada por Sastre y Manuel, batiera de nuevo la portería de Vegas. Esa es la repetición de la jugada, Manuel que ve a Baldo desmarcado y este que envía a las redes. Solo 4 minutos después, Baldo cerraría su cuenta anotadora, era el minuto 41. Ahí tienen a Ballina, Manuel que deja pasar y Baldo con la derecha esta vez que bate de nuevo a Vegas. Acierto pleno del hombre que sustituyó a Andrés en el esquema del Extremadura y que de alguna manera contribuyó a abrir esa cerrada defensa de los Boliches. Al filo del tiempo reglamentario, el 6-0 definitivo. Un gran gol de Manuel, que anotaba su tercer tanto en un espléndido también servicio de Verde. Lo vamos a ver repetido, como Manuel en plancha cabecea lejos del alcance de Vegas. En suma, goleada aplastante del Extremadura, derrota de los Boliches, que casi se va a tercera, igual que el villanovense, y el Extremadura, que asienta sus reales ya entre los 4 primeros, con firmes esperanzas de mantenerse en esas posiciones. El Atlético Marbella recibió la visita de otro de los aspirantes al ascenso, el Extremadura de Almendralejo. Los dos equipos demostraron en el primer tiempo que su fútbol está por encima del resto de la categoría. A los 6 minutos marcó Pacheta para el Marbella. Tras una falta lanzada por Sastre, Márquez empató en el minuto 12. El mejor gol del partido fue el tercero. En el minuto 28, Olías ponía por delante al líder con este lanzamiento largo. Antes del descanso, el Extremadura consiguió el empate definitivo. Fue Sastre en la transformación de un penalti. Durante el resto del partido, los extremeños defendieron con éxito los ataques del Marbella, que mantiene su primer puesto con 6 puntos de ventaja. Trofeo también para Manuel como el jugador más regular de esta primera fase de la Liga y saque de honor a cargo del delegado del equipo, Bartolomé Ortiz, realizado a petición de los jugadores. Ese era el momento. Por lo demás, dominio claro e intenso del equipo azulgrana, que se impuso por ese 4-0. Estamos viendo la primera ocasión de peligro en el minuto 2, un córner botado por Sastre que no encontró rematador. La única jugada de peligro del sanluqueño, esa falta lanzada por Joy por encima del travesaño. Y en el minuto 16, el primer gol del partido. Magnífico remate de Pedro José en el saque de falta por parte de Márquez, que vamos a ver repetido y que abría el camino de la victoria al equipo azulgrana. Ahí tienen el bravo centrocampista azulgrana consiguiendo el primer gol del partido. Solo un instante después, en el minuto 17, Verde iba a caer justo en la esquina del área. Rodríguez Torrico, protestadísimo por el público, ubicó la falta fuera de la zona de peligro. En el minuto 29, ese remate de Diego lo iba a enviar Feria a córner en otra gran oportunidad del conjunto de Josu Ortuondo. Y en el minuto 42 iba a llegar la primera expulsión del partido por ese codazo de Amarillo a Ballina. Vamos a ver la acción repetida. El árbitro había sacado ya varias cartulinas amarillas y después de este salto entre Ballina y Amarillo, ahí tienen el codazo del jugador andaluz que le supuso la expulsión. Esta es una nueva acción ofensiva del equipo azulgrana que iba a terminar con un disparo desde la frontal del área de Luis Verde después del despeje del portero en ese primer intento. Ahí tienen a Verde, que también sería expulsado, y Feria, que enviaba a córner. Así se llegaba al descanso, con ese justo marcador para los merecimientos de la Extremadura. En el primer minuto de la reanudación, Manuel no iba a poder culminar esta brillante acción de su equipo y ese tiro con mucha intención se fue fuera.
Pero el Extremadura estaba jugando mejor y como consecuencia de ese dominio en el minuto 9 iba a llegar el segundo tanto. Lo iba a conseguir Baldo, que había sustituido precisamente a Manuel. Ahí tienen el tanto que el jugador dedicó a la afición. Esa es la repetición de la jugada. El desmarque de Baldo y el tiro raso ante la salida de Feria. En el 17 llegaría la segunda expulsión, en este caso para el jugador local Verde. Va a recibir ahí una fortísima entrada por parte del defensor, que le va a pedir disculpas. Verde, que se revuelve y aunque parece no llegar a tocar a su rival, el colegiado le muestra la cartulina roja. Vamos a ver también la acción repetida. Ahí tienen las dos entradas con las dos piernas de las que fue objeto Verde. El defensor que se aproxima para pedir disculpas y el jugador del Extremadura que se revuelve y aunque no parece llegar a tocar a su oponente, ve la cartulina roja. 10 minutos iba a tardar el árbitro en volver a mostrar esa misma cartulina. Lo haría como consecuencia de esa entrada de Hernández por detrás a Márquez, que le valdría la expulsión directa. Esa era la repetición de la jugada. Hernández, que abandonaba el terreno de juego. Y en el minuto 30, el tercer gol, como consecuencia de este penalti que ven en sus pantallas. Rivas iba a entrar a Diego dentro del área y Rodríguez Torrico no lo iba a durar un solo instante, señalando la pena máxima. Esta es la repetición de la jugada. Primero llega a tocar el balón y finalmente Diego, que cae dentro del área. Sastre sería el encargado de establecer el 3-0. Solo 6 minutos después, el cuarto y definitivo. En ese saque de banda que juega inicialmente Baldo. El balón para Andrés y la acción individual de este, que la va a culminar Diego con un perfecto remate de cabeza ajustado a la cepa del poste derecho de la portería de Feria. Esa es la repetición de la jugada. El remate muy colocado, ante el que Feria no pudo hacer nada. Y para terminar la tarde completa, en el minuto 37, una nueva expulsión. Esa entrada de Felipe a Baldo, roja directa para el jugador del Extremadura y segunda cartulina amarilla para Felipe, con lo que también tuvo que abandonar el partido. En resumen, 5 expulsiones, victoria clara del Extremadura, que le vale para meterse definitivamente en la liguilla de ascenso, y la repetición de la jugada. Patada de Felipe, Baldo que se levanta, tampoco llega a tocar siquiera al jugador del portuense, pero el colegiado no estaba ayer muy por la labor de ese tipo de acciones y expulsó a los dos. Como decimos, con el 4-0 se llegaba al final, festejo de la afición azulgrana y la vista puesta ya en la liguilla de ascenso. Partir esta mañana hacia tierras catalanas para medirse al San Andrés. Las imágenes corresponden a esa última sesión en la que ya se pensaba en el primer rival de la fase de ascenso. Es un equipo individualmente muy bueno, de mucho nivel individual. No en vano tienen un grandísimo presupuesto con un padrino que se llama Joan Gaspar, que ha puesto creo que 150 millones para este año, él solo. Y entonces han hecho un equipo individualmente muy fuerte. Creo que nosotros somos mejores en el juego de conjunto y que estamos en este momento a un nivel de forma superior al de ellos, creo. Los de Almendralejo serán el único equipo extremeño que dispute el último encuentro de esta fase fuera de casa, concretamente en Elche. Pese a ello, no se consideran especialmente perjudicados por el bombo. Estoy contento con lo que nos ha tocado y mi ilusión en este momento y mi esperanza es que cuando juguemos los 2 últimos partidos contra el Elche no tenga nada que hacer y nosotros nos estemos jugando el ascenso. Que de esa forma sería un gran calendario, ¿no? La plantilla, en la que son baja para este partido Cortés y Félix, respira optimismo, aunque hay buenas referencias de todos los rivales que han tocado. Bueno, pues que son todo difícil, ¿no? Si ya han sido en la liga regular, pues imagínate los 4 primeros clasificados. Serán todo difíciles, pero vamos, nosotros vamos a pensar en lo nuestro y a seguir trabajando. La inclusión del equipo en estos playoffs no ha supuesto un cambio sustancial en el ritmo de entrenamientos. En la mente de todos estaba, desde comienzos de temporada, clasificarse.
No, porque en realidad todo el año hemos ido encaminados a esto, aunque públicamente no lo hayamos dicho, porque tampoco queríamos que la gente exija algo que no era exigible en principio en el plano objetivo, ¿no? Pero aquí hemos hablado siempre de jugar la fase y de subir en la caseta. Entonces todo ha ido planificado para esto y de hecho de lo que estoy muy contento y estoy en ese sentido eufórico es que hemos llegado a esta fase en el mejor momento de forma de la temporada, ¿no? No hemos cambiado nada, solo que cada época en la temporada tiene su fase, su modelo de entrenamiento y entonces hemos seguido los pasos para llegar a este momento. Este primer partido, en el que los azulgrana esperan apoyo por parte de los emigrantes extremeños en Cataluña, se jugará mañana sábado a partir de las 8:30 de la tarde en el campo municipal Narcís Sala. Dando al terreno de juego, confiado en una victoria, si no cómoda, sí relativamente fácil, ante el Extremadura, que llegaba a disputar este partido con el carácter de equipo segundón. Sin embargo, como ya hemos dicho, los azulgranas se subieron a las barbas de los locales. Ese es el primer gol del partido, muy pronto en el minuto 2, conseguido por Azcona, y que abría el camino a lo que se presumía como una victoria fácil. El Extremadura no se rindió en ningún momento y aunque pasó por algunos momentos de apuro, como consecuencia del desconcierto creado por ese primer tanto, se rehizo y también creó ocasiones de peligro en esta primera mitad. Vean, es el libre directo dentro del área que atrapa el portero Abadal a tiro de Diego. Una nueva intervención afortunada de Abadal que evitó el gol. Un gol que llegaría precisamente en esta jugada. El saque de la falta es de Márquez en el minuto 54 de partido y el espléndido remate de Santos viniendo desde atrás, imparable, estableciendo el empate a 1. El San Andrés se volcó en busca de la victoria, pero se encontró con un Diezma afortunado en esa actuación. Con la que planteó el encuentro el Lugo. Vamos a ver la primera ocasión del partido a los pies de Diego en el minuto 12, que acabó cruzando en exceso ante la portería de Domínguez. En el minuto 14, Manuel iba a enviar un balón al travesaño en una acción que invalidó el colegiado a instancias de su linier, que señaló fuera de juego. Desastrosa la actuación, por cierto, de los jueces de línea, que equivocaron a un árbitro también poco acertado y muy protestado por la afición de Almendralejo. Esta es la primera ocasión de peligro ante la portería de Diezma. Modesto intentó sorprender al cancerbero azulgrana. Y este es un remate de Carollo, muy activo, quizá el mejor jugador del Lugo a lo largo de todo el encuentro. Era el minuto 28. En el 32, esta bonita acción entre Sastre y Luis Verde iba a acabar en un córner que terminaría finalmente con el remate de cabeza de Diego a las manos de Domínguez. Era la antesala del primer gol del partido, que llegaría en el minuto 35 en esta acción que están viendo. Un envío en profundidad de Pedro José a Manuel, que pareció arrancar en posición antirreglamentaria no señalada por el juez de línea, va a terminar con el gol del goleador azulgrana. Ahí lo tiene. Era el premio al trabajo constante, al esfuerzo del Extremadura ante una férrea y poblada defensa del Lugo, que finalmente vio batida su portería. Antes del descanso registramos dos acciones más de peligro. Esta primera con un remate de Pedro José alto en el minuto 39 y la última prácticamente de los primeros 45 minutos, ya en tiempo de descuento. Un remate cruzado de Montoto ante Diezma. Con el 1-0 se llegaba al descanso. En el minuto 5 de la reanudación, Márquez lo iba a intentar en este saque de falta directo que iba a atrapar bien Domínguez. Solo 2 minutos después llegaría el segundo tanto. Otro envío en profundidad, en este caso de Sastre, para Pedro José. También un gran partido el del centrocampista azulgrana. El remate hacia atrás. Márquez primero y Diego, que envía finalmente a la red. Euforia, júbilo entre los aficionados y los jugadores del Extremadura, que veían prácticamente encarrilado este difícil encuentro. Ahí tienen la repetición del magnífico remate con la pierna izquierda de Diego. Atención a esta jugada porque pudo acortar distancias el Lugo. Jorge por 2 veces fue incapaz de llevar el balón a las redes de Diezma, que en su primera intervención evitó el gol. Y también en este libre directo dentro del área, el gol rondó la portería de Diezma, que había visto la tarjeta amarilla por retardar el saque.
El balón, como se puede apreciar, botó sobre la misma raya del portal azulgrana, levantando el polvillo de la misma. No tuvo suerte el Lugo en esta acción. En el minuto 21 el tercer gol del partido. Espléndido remate de Martínez, que tuvo que abandonar posteriormente el terreno de juego lesionado. En el saque de córner de Sastre. 3-0, minuto 21. Y en el 34 la jugada más polémica del partido, el penalti señalado por el colegiado Velázquez Carrillo por esa salida de Diezma a los pies de Carolo, que vemos ahora repetida. Diezma llega a tocar el balón y Carolo cae ante la salida de Diezma. Penalti que supondría el 3-1 transformado por José. El Extremadura aguantó bien hasta el final y supo salir en rápidos contraataques ante un Lugo que se volcaba sobre la portería local para reducir distancias. Verde pudo ampliar la diferencia en el marcador, pero Domínguez atrapó bien. 3-1, victoria del Extremadura, que se consolida como equipo destacado en este grupo de la liguilla de ascenso. Minuto 2 iba a llegar esta jugada que el colegiado Gordillo Flores iba a estimar como penalti de Diezma sobre Azcona. Una jugada polémica, le valió la tarjeta amarilla a Ballina por protestar. Polémica decimos porque el público no estimó la pena máxima y porque su repetición, después de que Muñoz consiguiera el gol, sirvió para que Diezma realizara la primera de sus grandes intervenciones a lo largo del partido. Este es el primer lanzamiento de Muñoz, que va a las redes. El árbitro dice que hay que volver a repetir la jugada. Los jugadores del San Andrés se quedan perplejos. Una cartulina amarilla de amonestación también a Azcona por protestar. Y en el segundo lanzamiento, Diezma, que intuye la trayectoria del balón y consigue detener el penalti. 9 minutos después, en el 11 de esta primera parte, iba a llegar el primer gol del partido, en este caso para el equipo azulgrana. La jugada la iniciaba Márquez, disparo de Manuel y finalmente Diego, que envía el balón con la pierna izquierda a las redes de Abadal. Delirio en los graderíos del Francisco de la Era, con bastante público a pesar de la tarde mala meteorológicamente que hubo ayer en Almendralejo. Esa era una falta directa lanzada por Muñoz fuera y ahora en el minuto 20 una acción de Márquez cuyo centro no va a encontrar rematador. La defensa acierta a despejar el peligro. Un peligro que se cernía nuevamente sobre la portería de Diezma. Van a ver en el minuto 25 qué gran intervención a un tiro de Calderé. Diezma, inspiradísimo toda la tarde, evitó sin duda la derrota de su equipo ante un San Andrés que se mostró casi a lo largo de todo el partido superior en cuanto a juego al equipo azulgrana. El gol del empate, mala fortuna para el conjunto de Josu Ortuondo, porque el rebote en la pierna de Santos, en el tiro de Azcona, iba a suponer el primero de los empates del encuentro. Vamos a verlo repetido, la falta lanzada por el ex-emeritense Juan Díaz, la defensa que no acierta a despejar, Diezma que primero para el balón y finalmente el tiro de Azcona con el rebote en Santos que se va a las mallas. El San Andrés siguió presionando y poniendo a prueba una tarde magnífica de Diezma. Han visto dos magníficas intervenciones que evitaron de nuevo el tanto. Y en el minuto 43 iba a ser Muñoz el que iba a enviar fuera ese disparo en la frontal del área. La última acción destacada de la primera mitad corresponde también al San Andrés, que al contragolpe volvió loca prácticamente a la defensa azulgrana. Estamos ya en la segunda mitad. En el minuto 5 el público reclamó penalti de Abadal a Manuel en una jugada similar a la que supuso la primera pena máxima del partido. Gordillo Flores no lo estimó como tal, vamos a verlo repetido, aunque esta jugada, que terminó en córner, supuso el 2-1 para el equipo extremeño. Vamos a ver el lanzamiento de córner por parte de Sastre, el tiro de Diego que parece que no llega a tocar nadie, aunque Félix celebra el tanto, y el 2-1 en el marcador. Ahí tienen de nuevo el remate en semifallo de Diego, como el balón prácticamente sin que nadie lo toque llega a las redes de Abadal. De nuevo el delirio en las gradas por esta victoria momentánea del Extremadura, aunque el San Andrés vino evidentemente a por el partido y estuvo a punto de conseguirlo. Vamos a ver ahora un remate acrobático de Manuel
que pudo suponer el 3-1. El balón salió fuera. Y en el minuto 11, de nuevo una buena intervención de Diezma en un tiro de Hans, desviando la pelota a córner. Espléndido el guardameta del equipo azulgrana. En el 16, Márquez, en jugada de Andrés y Pedro José, estuvo a punto también de marcar, pero el gol llegaría en el minuto 22 y sería para el San Andrés. Hans, en un centro desde la banda izquierda, se iba a adelantar a la defensa y iba a conseguir el definitivo empate a 2. Vamos a ver la acción repetida. El centro y el remate de Hans, donde Diezma no pudo atraparlo. Dos últimas acciones del encuentro. Minuto 29, un centro de Márquez al que no pudo llegar Diego. Desvió la pelota a Badal y en el minuto 40, Diezma, que iba a desviar un tiro de Glaría y a conseguir que el empate se mantuviera hasta el final del partido. Empate que va a dejar a la Extremadura a expensas de lo que hagan San Andrés y Lugo. Un Elche especialmente motivado. El Extremadura consiguió finalmente el objetivo de golear y mejorar su coeficiente general ante San Andrés y Lugo de cara a esa última jornada de la liguilla de ascenso. Sin embargo, el Elche fue el equipo que dispuso de las mejores ocasiones en los comienzos del partido para inaugurar el marcador. Hemos visto anteriormente un tiro de Gomis y este en el minuto 17 de Crispín. En el 18, Diezma tendría que intervenir con acierto en esta jugada que finalizaba Boria. En el 28 el Extremadura perdía a Santos en el lateral de la defensa, que era sustituido por Baldo, un hombre que a la postre se mostraría como fundamental para abrir el marcador. Esa es una falta directa de Sánchez en el minuto 30 y también en el 30 Diezma tendría que emplearse de nuevo a fondo para desviar y atrapar primero un tiro de Balaguer. Sin embargo, y a pesar de que las ocasiones de gol habían sido para el Elche, el tanto, el primero del partido, sería para la Extremadura en el minuto 34. Muy protestado por los jugadores ilicitanos que reclamaron posición antirreglamentaria de Baldo, que sería su autor, como decimos, en el minuto 34. Ahí está el pase de Bravo. Baldo que supera a César y finalmente envía el balón a las redes. Podría ampliar esa ventaja el Extremadura en el minuto 38, cuando Márquez, después de jugar con Manuel, va a recuperar ese balón y va a intentar una vaselina que a punto estuvo de colocar en la portería de César. En el minuto 41 el Elche volvió a intentarlo desde lejos con ese lanzamiento de falta de Puche primero, que finalmente acaba en saque de puerta. Y ya en tiempo de descuento, en el minuto 49, el colegiado Pinar Núñez no vio este penalti de Manolo Bravo a Balaguer. Vamos a ver la jugada repetida. Balaguer que toca el balón y Bravo que le desplaza. Con el 1-0 se llegaba al descanso y muy pronto, a los 40 segundos de la reanudación, iba a llegar el tanto del empate para el equipo ilicitano. Esta jugada por la banda izquierda va a terminar con el centro de Boria y el remate inapelable de Crispín a las redes de Diezma. Las cosas se ponían muy pero que muy difíciles a tenor del juego que estaban desarrollando ambos equipos. Sin embargo, en el minuto 6 iba a llegar la primera expulsión del partido por esa mano de Pastor, que casi puede considerarse involuntaria, pero que le valió la segunda cartulina amarilla de amonestación y por lo tanto abandonar el terreno de juego y dejar a su equipo en inferioridad numérica. Al saque precisamente de esta falta, en el mismo minuto 6, Manuel al limón con Baldo iba a intentar el remate de cabeza, iba a provocar un córner que se resolvió sin consecuencias. En el minuto 10, este espléndido servicio de Márquez no lo iba a aprovechar Baldo. Después de un buen control con el pecho, su intento de vaselina salió fuera. Solo 2 minutos más tardaría en llegar el segundo tanto. Atención, porque el zapatazo de Soler es realmente impresionante. Vamos a ver repetido el gran gol conseguido por el lateral del equipo azulgrana, ante el que César no pudo hacer nada. La Extremadura volvía a desequilibrar el marcador y Márquez en el minuto 18 lo intentaba en un lanzamiento lejano. En el 24 la oportunidad estaría en los pies de Pedro José en esta buena acción de ataque
con la intervención de Sastre y de Manuel, que finalmente César desvía con la pierna derecha. En el minuto 25 llegaría una nueva expulsión por esa entrada de Tino a Luis Verde, que le valdría la cartulina roja directa, aunque ya tenía una amarilla. El Elche se quedaba con 9 jugadores. Y en el saque de la falta, de nuevo Pedro José tuvo ocasión para ampliar la diferencia en el marcador. De nuevo el tiro se fue fuera. En el 31 llegaría el tercer gol del Extremadura. Su autor iba a ser Andrés, en esta jugada que protagoniza Luis Verde. Después de driblar a César, con la pierna izquierda bate por tercera vez la portería del equipo ilicitano. En el 34, Diezma, que tuvo poco trabajo pero que lo resolvió con acierto, volvió a impedir que el Elche acortara distancias. Esa es la repetición del 3-1 y vamos a ver ahora la buena intervención de Diezma en una jugada de contraataque del equipo franjiverde. Una magnífica parada a bocajarro que impidió el 3-2. El tiro final sale fuera. Verde dispondría de 2 buenas ocasiones para aumentar la ventaja. La primera en el minuto 37. El tiro se le va al palo. Más clara si cabe la del minuto 38, en la que tampoco va a acertar con la portería de César. El centro es de Baldo y Verde con la pierna izquierda que envía por encima del travesaño. Un minuto después, en el 39, la tercera expulsión del partido por esa entrada a Márquez, que le valdría a Ricky la segunda cartulina amarilla y la expulsión. Por cierto que Ricky iba a protagonizar con Baldo una deplorable acción que vamos a tener ocasión de ver a continuación. Baldo le recrimina al jugador ilicitano y este le escupe sin que el colegiado pudiera hacer nada, puesto que el jugador estaba ya expulsado. Vamos a ver esta acción lamentable de Ricky, repetida en las imágenes. Ahí tienen como Baldo se dirige a Ricky y este le responde con un enorme escupitajo. Pasamos ya al minuto 44 y va a llegar el cuarto gol del Extremadura en un penalti que Pinar Núñez estimó de César sobre Baldo. Ahí tienen la jugada, la salida de César, que parece enganchar la pierna de Baldo. Le valdría además por protestar la cartulina amarilla también al portero ilicitano. La falta parece clara. El penalti lo transformaría Sastre en el 4-1. Ese es el lanzamiento. Y ya en tiempo de descuento, en el minuto 48, Verde iba a cerrar el marcador, acertando por fin con la portería de César. La jugada es de Pedro José y el centro de Manuel. Verde viniendo desde atrás, empalma un gran cabezazo que bate por quinta vez la portería de César. Extremadura conseguía así esa diferencia de 4 goles que le permite situar su coeficiente general por encima de los del San Andrés y el Lugo. El Extremadura conseguía la goleada que le hacía falta y ahora todo depende de lo que ocurra en la última jornada. Los azulgrana deberán ganar al Elche y esperar la victoria o el empate del Lugo frente al San Andrés. De Fortuna, ese balón que lleva Márquez va a acabar finalmente con un toque del propio Márquez en pared, en semifallo, que a punto está de darle un susto a Paco. Y finalmente, culminando el esfuerzo ofensivo del Extremadura, en el minuto 40 llegaba el segundo tanto en una jugada muy similar a la del primero. Ahí tienen la jugada repetida. Esa es, el centro es de Sastre y el remate impecable también de Andrés. En la reanudación el villanovense mejoró sensiblemente, especialmente en los primeros minutos. Dispuso de algunas ocasiones como esta de Alegre y el tiro posterior de Tapia, que no llegaron a culminar y que pudieron haber cambiado el rumbo del partido. En la réplica, al minuto 19, este gran remate de Diego a centro de Márquez con la pierna izquierda, tal y como le cae, que se va fuera por muy poco. Y en el 21, una nueva acción ofensiva del villanovense, un lanzamiento en falta
libre directo que Alegre pone de nuevo en el lateral de la red. En el minuto 24 las pocas aspiraciones del villanovense se vendrían abajo. El tiro inicial de Sastre y el rechace de Paco lo recogería Manuel, que había sustituido a Diego en esta segunda mitad, y batiría por tercera vez la portería del equipo villanovense. Y para cerrar el resumen de jugadas destacadas, esta que ven ya en el minuto 45, en la que Hernández Montaño señaló esta vez sí pena máxima por ese empujón de Michel a Manuel cuando este se iba hacia la portería. Ahí tienen el desplazamiento con el brazo izquierdo, que Hernández Montaño sí estimó como penalti y que transformaría a Sastre en el 4-0 definitivo. Justa victoria de la Extremadura, que sume aún más en la clasificación al villanovense de Pajuelo. Resaltar el serio planteamiento defensivo realizado por los hombres de Josu Ortuondo en el terreno del Arcángel. Ese es el árbitro Ortuño Bernal, muy protestado por los granadinos por dos jugadas polémicas que veremos posteriormente. El Extremadura, como decimos, se plantó bien atrás con su defensa habitual en línea, impidiendo el desarrollo del juego del equipo local, que se vio impotente, lo decimos una vez más, para traspasar esa barrera defensiva montada por los azulgranas. Vamos a ver algunas de las ocasiones más destacadas de este partido, que tampoco tuvo muchas por el planteamiento realizado por ambos conjuntos. La primera va a ser correspondiente al equipo extremeño. En esa jugada entre Andrés y Manuel, este último va a disparar ajustado a la cepa del poste izquierdo de la portería de Notario. La defensa enviaría a córner finalmente. En esta acción Jiménez lanzaría desde fuera del área un disparo que se fue alto por poco. Y prácticamente con esa jugada, cuyo protagonista tiene en imagen, se cerraba el capítulo de acciones ofensivas de la primera mitad. Estamos ya en la segunda y vamos a ver un remate de cabeza de Cuenca, que finalmente va a atrapar Diezma sin excesivas complicaciones. Ahí lo tiene. En la acción que vamos a ver a continuación, el público y los jugadores rojiblancos pidieron penalti sobre Padial por esa entrada de Manuel, que reclama cartulina amarilla por fingir penalti al jugador granadino. Ortuño Bernal no lo estimó, a pesar de las reclamaciones de los jugadores granadinos. Esta es la repetición de la jugada. La entrada entre Óscar y Bravo segundo, que finalmente quedó en nada. Y este es un disparo de falta directa a cargo de Márquez, que Notario atrapó en una buena intervención. Finalmente, otra jugada polémica. Esta que ven, que tiene como protagonista a Diezma y Barrio. Atención a la entrada del cancerbero extremeño sobre el delantero centro del equipo granadino. El colegiado Ortuño Bernal volvió a decretar saque de banda. Esta es la repetición de la jugada. Y con la misma prácticamente finaliza este resumen de un partido que terminó con empate a 0 goles y por tanto con un valiosísimo positivo para los de Josu Ortuondo, que se mantienen ahí terceros en la tabla clasificatoria de este grupo de segunda división. Y el Badajoz vuelve a entrar también entre los 4 primeros lugares en... Es igual. En Los Ángeles, Victoria y yo tuvimos una larga relación sentimental. La verdad es que no llevo la cuenta de las veces que, ¿cómo se dice?, que tuvimos relaciones íntimas. Digamos que Victoria era una mujer muy sensual. Demasiado. Ya te puedes hacer una idea. Seguro que sí. ¿Cuántos encuentros sexuales tuvisteis en Santa Bárbara? ¿Cuántas veces? Solo un par de veces. Victoria y yo lo pasamos muy bien juntos, pero no tengo por costumbre dividir a las familias. Se comportaba extrañamente. ¿En qué sentido? Se ponía nerviosa, muy excitada. Lo cierto es que se comportaba de una forma muy irracional. ¿Y crees que por eso llegó a atacarte con un revólver? Por supuesto. Siempre ha estado mal de la cabeza. Porque cuando le dije que no me volvería a acostar con ella nunca más, perdió los papeles. ¿Qué haces aquí? Oye, Julián, necesito hablar contigo. Necesito hablar con mi abogada, por favor. 5 segundos, Sí. ni uno más. Esto no es un lugar público. No quiero volver a verte por aquí nunca más. ¿Lo has comprendido?
Cuando haya terminado, señor Timmins, me gustaría hacerle algunas preguntas al señor Marshall acerca de una señorita llamada Margaret Franklin. Usted la conocerá mejor por el nombre de señorita Dagmar. Dos tipos de flúor y calcio. Colgate, en vanguardia contra la caries. Hola amigos, este jueves en De Tú a Tú os invitamos a todos a que compartáis hora y media de programa. Vamos a juntar por primera vez a la década prodigiosa y a la mítica Rita Pavone. También haremos un llamamiento para todas aquellas jóvenes que queráis ser artistas. Este llamamiento lo hará el grupo Olé Olé, que se ha quedado huérfano sin Marta Sánchez. Y además asistiremos a un estreno, el último trabajo de Josefina Molina con Alberto Closas y también con Analía Gadé. No os olvidéis de la cita este jueves a las 10:30 en punto. No falléis. Laboratorios Vichy, que desde su farmacia le proporciona todo lo necesario para el tratamiento y cuidado de su piel, le ofrece este programa. Necesitaremos testigos. ¿Ha venido algún familiar o algún amigo? No ha venido nadie. ¿Sucede algo? Bueno, no creo que a ustedes les importe. A mi mujer le encantan las bodas. Estupendo. Siempre se emociona muchísimo. Oh, me disculpan, iré a buscarla. Sí, por supuesto. Claro. Este sitio está muy bien. Vamos a tener mucha suerte. Lo presiento. ¿Estás segura? Sí. ¿Muy segura? Porque no puedo creer que este sea el tipo de iglesia con la que siempre haya soñado. El lugar es lo de menos. Además, siempre he soñado casarme contigo y lo voy a conseguir. Albert, hacía mucho tiempo que no teníamos a una pareja tan agradable como esta. Gracias, señora Wickman. Bienvenido, señor Conrad y señorita K.